Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de hoy. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde voy a colaborar actuando como moderador. En primer lugar, pues lo que quiero agradecerles es su asistencia a la conferencia de hoy y la confianza que demuestran cada día en nosotros. La conferencia de hoy, titulada Factores a vigilar más allá de la pandemia, va a ser impartida por Marta Raga, que es nuestra directora de gestión de carteras en Singular Bank. Y ya aprovecho para anunciarles que una vez finalizada la intervención de Marta, pues tendrán la posibilidad de dirigirle las preguntas que les parezcan convenientes, que pueden ir enviando a lo largo de la presentación utilizando el chat que tienen a su disposición en esta herramienta de Teams. Yo ya sin más preámbulos le paso la palabra a Marta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de compartir con ustedes la conferencia de hoy, en la que vamos a tratar de ver dar un poco de luz en cuanto a los factores y variables que tenemos que vigilar a partir de ahora en el mercado financiero, una vez que ya vamos viendo pues que empezamos a ver el final del túnel en la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, en primer lugar, simplemente repasar un poco las previsiones que existen, que tenemos de crecimiento económico. Las previsiones de crecimiento son lógicamente de recuperación. Esa recuperación viene fundamentalmente marcada por la caída tan fuerte que hemos tenido de crecimiento económico el año pasado, acusado por el efecto de la pandemia y el cierre total de la economía. A partir del cual, pues a lo largo de este año vamos a tener una recuperación lógicamente muy fuerte, que según pueden ver en el gráfico que estamos mostrando, pues países, por ejemplo, como India, pues van a crecer al 12%, pero que desde luego en las economías avanzadas, pues los crecimientos van a ser muy destacables y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues creciendo al 6,4%, ¿no? Pero ya luego en el año 2022, pues esos crecimientos se moderan, lógicamente, y vuelven un poco a su senda de crecimiento. Sin embargo, el análisis de esta recuperación económica es relativamente positivo, en el sentido que una vez que ya salimos de ese bache fuerte en el que las caídas de crecimiento son fuertes y una recuperación también fuerte, pues lo que se vislumbra es una tendencia a medio plazo y una vez pasado el año 2021, es decir, cuando nos adentremos en el 2022, en el que una tendencia en la que la proyección de esa recuperación pues vuelve a ser muy positiva, e incluso hay ciertos casos en los que esa tendencia de crecimiento, y lo pueden ver ustedes en el gráfico de la derecha, pues incluso puede llegar a ser algo más positiva de lo que venía siendo antes de la pandemia. Como pueden ver en el gráfico de barras, las líneas negras reflejan la tendencia que había antes de la pandemia. Ignoramos el año 2020, puesto que tenemos esa caída, y a partir del año 2021 hasta el 2025, que es la línea gris, pues lógicamente la tendencia en general o el promedio de crecimiento económico es muy superior al anterior, pero sí que si nos vamos a la barra roja, que ya nos metemos en el periodo 2022-2026, pues a partir de ahí el promedio de crecimiento en algunos casos, como digo, pues son bastante esperanzadores y con una lectura muy positiva. Entonces, una vez que tenemos esta foto inicial en la que la recuperación económica, en mayor o menor medida según las previsiones que tenemos,
pueden ser algo mejores o peores, pero no hay duda de que es una recuperación positiva. Cómo todo esto se está reflejando en el mercado y cuáles son las conclusiones que podemos sacar y lo que podemos esperar y los factores que tenemos que vigilar, ¿no? Para intentar hacer una inversión adecuada de cara al corto y al medio plazo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es repasar cómo se ha comportado el mercado para sacar esas conclusiones. Si primero miramos en el lado de la renta fija, lo que vemos es que una vez que pasó el primer bache de la pandemia, a partir del segundo semestre del año pasado, las curvas de tipos empezaron a reflejar esa recuperación económica adelantándose en mayor medida. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que lo tenemos en el gráfico de la izquierda, tuvimos una recuperación muy fuerte de las rentabilidades ofrecidas por los bonos gobierno, los bonos del Tesoro americano, y como pueden ver ustedes, desde julio, que es del año pasado, que es la línea gris más clara de abajo, primero la curva repunta muchísimo, pero siempre muy anclada en los plazos cortos y repuntando muchísimo en los plazos largos, como por ejemplo a partir del 5, 7 o 10 años. Pero a partir del mes de marzo, por ejemplo, que lo marcamos con la línea gris oscura, en el caso de Estados Unidos, que se ha adelantado al crecimiento por todos los planes de estímulos también con una tendencia en la campaña de vacunación mucho más adelantada, sus expectativas de inflación y sus expectativas de crecimiento han ido por delante, pues esa curva se ha estabilizado en esos niveles, como digo, a partir de marzo, y a partir de ahí, en abril, e incluso si nos vamos a la línea roja, que es el último dato disponible que tenemos, se ha estabilizado o incluso se ha relajado. Sin embargo, si nos vamos al gráfico de la derecha, en Europa, hemos tenido un primer momento en el que las políticas monetarias seguían muy expansivas y con muchas compras por parte del Banco Central Europeo hacia el mercado de bonos, con unos mensajes excesivamente expansivos, pero sin embargo, al contrario de lo que ha ocurrido en la curva americana, en la curva europea hemos continuado repuntando con un efecto un poco más retardado. Esto tiene que ver, primero, porque, como digo, vamos algo más retardados en esas expectativas de repunte de inflación y de recuperación económica, y porque además empieza a planear en Europa quizás un sesgo algo menos restrictivo desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, en el caso de la política alemana, de tal manera que al final eso ha provocado una tendencia de repunte de tipos en el largo plazo, reflejando quizás una convergencia y algo más de laxitud en ese sentido. La realidad es que en ambos casos lo que hemos experimentado es una positivización muy fuerte de la curva, es decir, que la pendiente de la curva ha aumentado, que la diferencia entre la rentabilidad que ofrece el plazo de 10 años, por ejemplo, si lo cogemos como referencia con respecto a la rentabilidad que ofrece un plazo corto, como pueda ser el 2 años, esa diferencia se ha ampliado, ¿no? Y por eso la pendiente de esas curvas ha vuelto mucho más positiva o mucho más empinada. Esto tiene que ver además con la inflación, que es un tema que está muy encima de la mesa en los últimos meses y sobre todo en los últimos días, y que ha marcado muchísimo la evolución de los mercados, no solo de la renta fija, sino de la renta variable, porque dependerá de cómo cómo la inflación vaya recuperando, para que los mercados, no solo de renta fija, sino de renta variable, vayan evolucionando positivamente. ¿Por qué? Porque si asistimos a un repunte de inflación excesivamente fuerte, quizás los bancos centrales tienen que comenzar a restringir esas políticas tan expansivas que han estado aplicando a nivel monetario, a nivel fiscal también, porque podemos empezar a entrar en una espiral de inflación que tampoco es conveniente, ¿no? Y hablando de inflación, en el mercado esto se lee, entre otras, a través de, por ejemplo, entre otras variables de lo que se les llama break-even de inflación, que no deja de ser más que la expectativa de inflación que el mercado de bonos descuenta
en función de los precios de los activos que hay en el mercado. Entonces, tienen ustedes delante unos gráficos que reflejan esas expectativas de inflación. En el gráfico de la izquierda, pues es el propio dato financiero de ese break-even inflation, que es esa expectativa, pero que además hemos querido reflejar en el gráfico de la derecha cómo, si comparamos en el caso de Estados Unidos y de Europa, la línea roja es Estados Unidos y se ha... perdona un momentito, porque creo que no sé si ustedes están viendo... perdón, ya está. En el gráfico de la derecha, como decía, la línea roja es la expectativa de inflación americana, que había repuntado muchísimo en las últimas semanas, y sin embargo ahora ha cogido mucha más tracción la expectativa de inflación europea, que es la línea negra, y esto tiene que ver con lo que comentábamos antes de ese movimiento de la curva que había habido en el caso europeo y en el caso americano, ¿no? En cualquier caso, la conclusión de estos gráficos y del mensaje de lo que nos está diciendo el comportamiento de los bonos en mercado y de los tipos gobierno es que vamos hacia un escenario de repunte de inflación que ya se ha empezado a ver, por ejemplo, en el dato publicado ayer por parte de Estados Unidos, un repunte fuerte de la inflación, y esto se debe primero a un efecto base que hemos tenido porque estamos comparando ahora con un momento del año 2020 de inicio de pandemia en el que los precios cayeron muchísimo pues, por la falta de actividad, pero que de todos modos no solo es ese efecto base, sino que por la inactividad de la economía se han producido ciertos desequilibrios, por ejemplo, en las cadenas de producción o en los proveedores de ciertos sectores y que por lo tanto puede llevar a un shock de oferta en un momento dado, y eso pues el mercado lo está descontando de una manera o de otra en esas expectativas, de tal manera que al final lo acaban reflejando los bonos con un repunte de tipos. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora en este sentido en la renta fija y en los tipos, y que nos va a marcar también mucho la evolución de la renta variable? Pues en principio deberíamos ver cierta estabilización. Es cierto que, como digo, podemos tener un riesgo de mayores repuntes en la inflación, y no descartamos que a lo largo del año que viene o incluso a lo largo del 2022, no solo por ese efecto base, sino por ese shock de oferta y con esos desequilibrios puntuales tengamos un repunte fuerte pero temporal de inflación, pero que al final, si volvemos, y es lo más probable, a una tendencia de medio plazo similar a la tendencia que teníamos antes de la pandemia en términos de crecimiento de precios, deberíamos volver a unos niveles de inflación del entorno al 2%, que de hecho es lo que están esperando los bancos centrales, y es el mensaje que nos están lanzando insistentemente, ¿no? Y eso marcaría la pendiente de la curva, que lo tienen ustedes en el gráfico de la izquierda, cómo ha venido siendo en términos históricos la relación entre esa amplitud que ha habido en momentos puntuales del crecimiento del IPC y cómo esa pendiente de la curva, es decir, ese diferencial entre los plazos largos y los cortos, se ha ido ampliando o reduciendo, y creemos que esa pendiente de la curva no debería ampliarse mucho más, y por lo tanto no deberíamos ver unos tipos a largo plazo demasiado altos o mucho más altos de donde estamos ahora. Es cierto que puntualmente podemos sufrir en ese sentido, pero no demasiado. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, precisamente por esa inflación estructural baja que teníamos antes de la pandemia y que sigue vigente pese a ese momento temporal que podamos vivir en el próximo año o 2 años, hay unos factores estructurales que siguen en pie, como es el envejecimiento de la población, como es el efecto Internet, como es la globalización de la economía y muchos otros factores que hacen que esa inflación se quede muy anclada. Y por lo tanto, con esas presiones deflacionistas y también la cantidad de deuda que existe en el sistema, y que además ahora se ha incrementado por las medidas que han tenido que tomar las autoridades monetarias y fiscales, pues al final esas mismas autoridades monetarias y fiscales se ven obligadas a mantener los tipos bajos y sobre todo a estar consistentemente reflacionando la economía, es decir, intentando provocar
algo de inflación o por lo menos intentando parar esa deflación, y eso se para con tipos de interés reales negativos lo más bajos posibles. Los tipos de interés reales no dejan de ser más que los tipos nominales, los tipos a los que estamos acostumbrados en el mercado, menos esa inflación. Y ese es el gráfico de la derecha y la evolución que hemos tenido hasta ahora. La línea negra es Europa y la roja es Estados Unidos, pero al final lo que vemos es que esa tendencia es a la baja y debería seguir así. Por lo tanto, con todo esto que hemos comentado, la conclusión en cuanto a tipos gobierno es que sí que podemos sufrir en el corto plazo, sí que podemos tener repuntes de inflación que hagan que esas curvas repunten algo más de lo normal, pero que al final la tendencia de medio plazo debería ser de tipos reales negativos y por lo tanto unos tipos nominales que sigan siendo relativamente bajos. Obviamente, esa volatilidad y esos movimientos que pueden perdurar durante unos meses o un año, o esa temporalidad que dure esos repuntes de inflación, pues hay que manejarlos con ciertas estrategias a la hora de gestionar una cartera. En cuanto al crédito, aquí no me voy a detener, simplemente comentar que con el escenario que hemos tenido de aumento de inflación y de expectativa de recuperación económica, pese a esos repuntes de tipos a largo plazo que hemos comentado, el crédito, es decir, la renta fija privada, los bonos emitidos por emisores privados se han comportado muy bien, en línea con lo que ha hecho la renta variable, porque los diferenciales de crédito se han seguido estrechando, descontando precisamente ese escenario propicio para la recuperación económica y en el que además en los mercados financieros hay una búsqueda constante por la rentabilidad, por una rentabilidad superior que los tipos gobierno no ofrecen y que además con esa presión de los bancos centrales pues va a seguir así durante mucho tiempo. El inversor se ve obligado a seguir comprando renta fija privada que ofrece algo más de rentabilidad y el mercado en ese sentido de crédito pues sigue estando muy soportado. Por lo tanto, la evolución que hemos tenido con este movimiento que hemos comentado, y lo ven en este gráfico según las subclases de activos de la renta fija, es de evolución negativa, es decir, si cogemos índices de renta fija, si hubiéramos invertido en la renta fija desde el principio de año, pues en bonos gobierno, que es el primer grupo, se habría perdido, se pierde un 3 y pico % en el caso americano, un 4 y pico en la eurozona, etcétera. Los bonos ligados a inflación, precisamente por ese efecto que hemos visto de repunte de expectativas, han tenido en cambio un comportamiento relativo mejor y con rentabilidades ligeramente positivas, que en relativo con respecto a los tipos nominales pues es un comportamiento muy bueno. Los bonos corporativos han caído, pero no ha sido un impacto por el efecto tipo, sino por el efecto de diferencial con respecto del crédito, ¿no?, que comentábamos antes. Y luego lo que sí que ha tenido un comportamiento muy positivo han sido los bonos de alto rendimiento o high yield, que lo tienen en el penúltimo grupo, pues porque es un activo más de riesgo y al igual que en la renta variable, pues el inversor ha querido tomar algo más de riesgo por ese escenario que hemos comentado, ¿no? El último grupo es la deuda emergente, se ve muy afectada por cómo evoluciona la curva de tipos americana, a la cual pues está muy referenciada este tipo de deuda emergente y bueno, pues se ha visto contagiada, ¿no? ¿Dónde estamos a día de hoy y qué podemos esperar de la renta fija? Pues tenemos unas rentabilidades que siguen siendo bajas, pero que desde el último movimiento pues ya nos empiezan a ofrecer unos retornos que empiezan a ser algo más atractivos. En los bonos gobierno, evidentemente, las rentabilidades son bajas y siguen siendo unos niveles que quizás podemos considerar como algo caros, sobre todo en el caso europeo, pero que ya empiezan a ser algo más razonables. Pero desde luego en el crédito, pues creemos que los niveles son relativamente atractivos. Si nos vamos a la renta variable, pues bueno, simplemente comentar, y probablemente lo conocerán todos ustedes, la evolución de la renta variable desde principios de año ha sido muy positiva y continuando con la tendencia que inició el año pasado una vez pasado el bache inicial. En el gráfico de la derecha tienen cómo se han comportado los distintos índices desde principios de
del año 2020, pues bueno, gracias a esa recuperación, la mayoría de los índices ya están en positivo, pero sin embargo, precisamente por ese bache que hubo que cuesta recuperar, pues índices como el inglés, el FTSE 100 o el IBEX, aún están en negativo. Sin embargo, si nos vamos a lo que los índices de renta variable acumulan en rentabilidad este año 2021, cerrado a fecha 12 de mayo, es decir, el último disponible, pues ya vemos que las revalorizaciones pues son importantes, pero que además ha habido una rotación que ahora veremos hacia ciertas áreas geográficas, ¿no? Como digo, ha habido una rotación y esto lo mostramos en estos cuadros que ven ustedes ahora mismo en esta página. Hay una divergencia enorme. Si cogemos la primera columna de los cuadros de la izquierda, en los distintos sectores en lo que vamos de año. Y eso tiene implicaciones a la página anterior que veíamos con los distintos comportamientos de las distintas áreas geográficas. Y es que hemos tenido una rotación. En un primer momento, los sectores que eran más de crecimiento y que por lo tanto se veían favorecidos por unos tipos muy bajos y por una ausencia de repunte de inflación y de repunte de tipos, pues lo hacía muy bien, como puede ser el sector tecnológico, que es un sector pues, de crecimiento claramente y que necesita tipos bajos pues, para seguir creciendo y para sus valoraciones. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, ya desde se inició esta rotación en la segunda mitad del año pasado y se ha acelerado en los últimos meses y desde principios de año, pues hemos tenido una rotación hacia lo que llamamos sector value, que son sectores que quizás vienen más impactados y más favorecidos por un crecimiento en la parte de arriba de su cuenta de resultados, es decir, necesitan volumen, necesitan aumento de precios en los productos que venden, en sus ventas, y por lo tanto un aumento de inflación y un aumento de la pendiente de esa curva de tipos que veíamos, pues les favorece. Y en ese sentido, pues vemos cómo sectores como el energético o el financiero, por otros motivos que también son algo más especulativos o también por cómo se mueve su cuenta de resultados, pero sino también sectores como materiales o industriales, son sectores que son más cíclicos y que vienen más favorecidos por lo que comentábamos antes, y hemos tenido una rotación clarísima, ¿no? Y lo tienen ustedes en los gráficos de la derecha, como por ejemplo, si cogemos el caso de Estados Unidos con el Russell 1000 Value y Growth, o si lo cogemos con el MSCI Europa, pues vemos que sobre todo en el caso de Estados Unidos, pues que se cruzan esas líneas porque ha habido un punto de inflexión a partir del cual hemos tenido esa rotación. Esto tiene implicaciones para la estrategia que les comentaremos ahora. Y en estos gráficos es un poco más de lo mismo, simplemente el ver ya, volver a ver áreas geográficas, como por ejemplo Europa o Estados Unidos, o por ejemplo índices como el Nasdaq, que es un índice, como saben ustedes, más tecnológico, y pueden observar ustedes que desde principios de año en el gráfico de la derecha, pues todos los índices están en positivo, unos más que otros, y sí que es cierto que, por ejemplo, índices como el Nasdaq aún está en positivo, pero si nos vamos al gráfico de la izquierda y ya estamos cogiendo simplemente un periodo desde el 15 de abril, el último mes, vemos que esa rotación se ha pronunciado mucho más y que el Nasdaq, por ejemplo, empieza a estar en terreno negativo con caídas del 7% desde sus máximos de hace un mes, y que, por ejemplo, zonas como Europa pues han comportado mejor porque Europa, o por ejemplo el caso de Inglaterra, con el FTSE 100, pues tiene una composición sectorial que es más value, como comentábamos antes, ese sesgo de sectores o valores que están más expuestos a ese repunte de inflación y a esa recuperación de ciclo. Y en Europa, como digo, o Inglaterra, por ejemplo, en el caso concreto, pero en Europa en general, pues la composición del índice hace que cuando el sesgo value
y los valores y sectores cíclicos se comportan mejor, pues Europa lo hace mejor por esa composición sectorial. ¿Cómo estamos implantando, cómo estamos materializando todo esto y cómo estamos formando nuestras carteras? Pues en nuestras carteras lo que queremos es, primero de fondo, tener una estructura de largo plazo con unas megatendencias que ya en las últimas conferencias que les hemos presentado se lo hemos venido comentando. Megatendencias como son los nuevos patrones de consumo o la transición energética o los avances tecnológicos, entre otros, y el envejecimiento de la población. Eran megatendencias que ya estaban presentes antes de la pandemia y que ahora, si cabe, algunas de ellas incluso se han acelerado y que creemos que van a seguir vigentes y que van a marcar el crecimiento de las compañías en aquellos sectores que estén presentes, como digo, en esas megatendencias o esas temáticas. Y que por lo tanto creemos que pese a la volatilidad que puedan tener en un momento dado por esta rotación sectorial, debemos estar muy presentes. Y en ese sentido le estamos destinando a la cartera de renta variable un porcentaje elevado, que es muy significativo, que es entre un 55 y un 60%, incluyendo también temáticas como infraestructuras, o, por ejemplo, la inversión en Asia, que es otra temática que creemos que también va a seguir estando muy favorecida, pese a que ahora, por ejemplo, pues podamos estar teniendo una rotación en la que la composición en la renta variable asiática o, por ejemplo, en la renta variable china, de ciertos sectores, pues le puede hacer algo de daño en el corto plazo, como digo, por esa composición sectorial. Pero, sin embargo, insistiendo en que estas temáticas y estas megatendencias las seguimos focalizando de una manera importante porque creemos que deben de ser un pilar básico en nuestra inversión. En esta página no me detengo, es una repetición de las megatendencias que ya les hemos comentado otras veces, pero simplemente por insistir que está muy presente en nuestra estrategia, ¿no? Y por último, darles unas pinceladas de las materias primas y de algunos metales preciosos y de la divisa. Simplemente comentar que el petróleo, como saben ustedes, se derrumbó el año pasado al inicio de la pandemia. Desde entonces ha recuperado y creemos que las expectativas de esa recuperación económica y de la salida de la pandemia van a hacer que el precio del petróleo se siga recuperando y que se mantenga en una senda estable de precios en torno a entre 60 y 70 dólares por barril, y que creemos que en ese sentido va a mantener los niveles que ha alcanzado en los últimos meses gracias a esa recuperación económica. En el dólar creemos que va a seguir marcado por el diferencial de tipos que viene habiendo entre Estados Unidos y Europa. Ese diferencial de tipos se va a estrechar y de hecho se ha estrechado recientemente por ese repunte que veíamos en los tipos a largo alemanes, pero aún así va a seguir estando a favor de los tipos americanos, y creemos que en ese sentido el dólar debería seguir manteniéndose fuerte. Sin embargo, podemos empezar a ver, y de hecho ya lo hemos empezado a ver en los últimos meses, algo más de volatilidad, pero también con unos niveles pues, que deberían mantenerse en un rango relativamente estable en torno a los niveles actuales. Y por eso ahora mismo estamos manteniendo una posición más o menos de neutralidad en esta divisa. En cuanto a metales preciosos, comentar que dentro de nuestra estrategia creemos que es un tipo de activo que hay que favorecer. El oro, la plata y el platino son metales que juegan un papel fundamental en las carteras y que creemos que hoy más que nunca, por esas expectativas de inflación, son activos que además nos protegen como un pseudoactivo real dentro del mundo financiero, y además con esa previsión de aumento de volatilidad que creemos que seguramente vamos a tener, pues bueno, son activos que descorrelacionan con respecto a otros activos financieros y que por lo tanto pues estabilizan de una manera bastante óptima las rentabilidades de una cartera.
Por lo tanto, dentro de nuestra estrategia creemos que son activos que hay que poner un peso relativamente significativo. Y como conclusión, simplemente el comentar que dentro de nuestra estrategia, como hemos dicho, mantenemos un peso importante de megatendencias. En renta variable, creemos que la renta variable puede seguir dando unos resultados relativamente buenos, pero sin embargo la volatilidad a la que nos enfrentamos, por lo comentado anteriormente, de esas dudas hacia la inflación y de si los estímulos se van a ir retirando poco a poco, pues bueno, quizás la renta variable nos va a ofrecer una volatilidad que hay que manejar y en estos momentos creemos que es mejor estar ligeramente infraponderados. Lógicamente, las caídas que estamos teniendo recientemente, creemos que puede llegar un momento que a lo mejor está próximo en el que se pueden aprovechar para incrementar algo ese peso y neutralizar esa posición. El entorno inflacionista y de recuperación económica es propicio para los activos de riesgo y la renta variable es un activo de riesgo como tal, pero como digo, la volatilidad está presente y creemos que en estos momentos es mejor estar ligeramente infraponderado. En la renta fija es cierto que estamos prudentes, lo veíamos con esos retornos esperados en los que en ciertas subclases de activos pues, son mínimos o incluso negativos y por lo tanto hay que tener pesos muy bajos porque sí o sí el retorno puede ser negativo, pero es cierto que con una gestión profesional y con una diversificación adecuada hay otras subclases de activos, como es la deuda emergente, lo hemos visto, o como los bonos de alto rendimiento, pero con ciertos matices, porque creemos que ciertas partes de ciertos plazos o ciertas partes de la curva, pues quizás ya empiezan a estar algo caros, pues bueno, creemos que con una diversificación adecuada y también teniendo dentro de esa cartera de renta fija bonos ligados a la inflación que nos protejan de esos repuntes de inflación que hemos comentado, pues bueno, la renta fija juega su papel dentro de la cartera y bueno, con una posición de cautela en la que nosotros, por ejemplo, estamos teniendo a nivel de duración, pues una duración moderada en torno a 3 años, pues creemos que también puede ser interesante. Los metales preciosos, como comentábamos, pues creemos que juegan un papel fundamental, que no voy a repetir lo anterior, y luego el dólar, pues bueno, que es un activo que hay que mencionar dentro de una estrategia, pues que actualmente, como comentábamos, pues tenemos una posición neutral y muy dependiente de cómo vayan evolucionando esos diferenciales de tipos, ¿no? Y nada más, bueno, aquí simplemente comentar en dónde estamos vigilantes de cara a esa estrategia. Por supuesto hay que vigilar cómo evoluciona la pandemia, pero sobre todo pues, esos factores más allá de la pandemia, ¿no? Como son posibles riesgos geopolíticos, ese posible repunte de tipos. Bien, hay muchos factores, pero que hoy hemos tocado los principales. Y ahora mismo el mercado está poniendo el foco en la inflación y es uno de los factores que hay que vigilar en el corto plazo. Pues hay factores más allá de la pandemia que desde luego hay que vigilar y que poniendo a todos ellos en conjunto, pues el estructurar una estrategia de cartera como la que hemos comentado de cara a estos próximos meses, ¿no? Y ya por terminar, pues bueno, simplemente el resumir un poco dentro de nuestra estrategia en Singular Bank esas megatendencias que tenemos y que insistir que forman parte del pilar de nuestra estrategia con una presencia que sigue siendo elevada pese a esa rotación sectorial que hemos comentado y esa volatilidad quizás en el sector tecnológico que hace que en un momento dado pues veamos pues algo más de movimiento en ese sentido, pero con una diversificación muy importante, como comentábamos, a través de esos metales preciosos, con activos muy específicos como los bonos ligados a inflación para protegernos de ese movimiento y con temáticas como China o emergentes, pues que también nos diversifican y que podemos capturar pues esa recuperación a nivel global y que sin duda
en el medio plazo se va a volver a sincronizar, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Y bueno, simplemente recordar los riesgos que tenemos encima de la mesa, como es esa subida de tipos. Y uno de los riesgos que también se está hablando hoy en día y que incluso pues bueno, los principales analistas lo están poniendo encima de la mesa es la escasez en los materiales, en esa cadena de valor que comentábamos antes, que pueden provocar ese shock de oferta y que al final pueden provocar esa inflación. Todo está relacionado y, por lo tanto, esa subida de tipos pues al final es el centro de los posibles riesgos con los que nos podríamos encontrar, que vienen influenciados básicamente por esas expectativas de inflación que hemos comentado, ¿no? Y bueno, las criptomonedas las tenemos ahí siempre presentes como un activo algo más alternativo, que también nos han aportado volatilidad, como saben ustedes, en las últimas semanas o un par de meses, y que creemos que es un tipo de activo que, por ejemplo, en Singular Bank no lo incorporamos en nuestras carteras porque creemos que aún hay mucho por analizar y que creemos que no deben estar a día de hoy por la volatilidad que ofrecen dentro de una cartera de gestión en la cual tratamos de diversificar las principales clases de activos, pero que indudablemente hay que tener en cuenta dentro de ese mapa de factores a tener en cuenta. Y nada más por nuestra parte. Terminamos aquí nuestra exposición, pero estamos abiertos a cualquier duda que puedan tener. Gracias, Marta, y a todos ustedes por su asistencia. Ya aprovecho para anunciarles que si están interesados en volver a ver el vídeo de esta conferencia, estará a su disposición a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.